Y justo para que todo quede al aire. Es imposible pensar a la arquitectura y al arquitecto como una suerte de artista en solitario. Tal vez por eso la selección 4 encara fuertemente el hecho de 3 estudios colaborativos, no necesariamente asignando valor a un autor, sino a la condición societaria como la que ampara nuestros haceres, ¿verdad? Poniendo más o menos en 3D, lo que Corbalán y compañía van a hacer es una escultura que tiene casi 6 metros de alto. La viga de vidrio que él y asociados van a poner tiene más o menos 1 metro 20, porque está trabajando con, sacando ya el mundo plano, está trabajando con vidrios que eran originalmente fragmentos de barandas. Y lo que el gabinete haría estaría más o menos apoyado. Es una estereoestructura que tiene unos 12 metros de largo, hecha en cerámica, que estaría apoyado precisamente para descargar las cargas sobre los restos de los cimientos, porque evidentemente al demoler la pared no demolimos los cimientos, y pondríamos más o menos una estructura así en el espacio. La verdad que es complejo. Lo que significó esta intervención fue precisamente sacar todos los muros que teníamos, y ahora ya toda la construcción que está ahí es una construcción manifiesto. Lo más interesante de esta selección 4 es que se trata primero de una postura ética ante la manera de construir, etcétera, que genera finalmente una estética. La construcción que hacemos en el gabinete es una sola, y es la de construir la sociedad que soñamos. Yo soy un ser humano. Soy un ser humano, mujer, cuya herramienta para hacer la transformación social que sueño es la arquitectura. Para mí eso es la arquitectura. El manifiesto que hicimos en la Fundación Texo, en Selección 4, es un paso más dentro de nuestra construcción. Normalmente, para tener una idea, los presupuestos en una obra se manejan en un 70-30%. 70% es material, 30% es mano de obra. Nuestras obras utilizan materiales reciclados, materiales del lugar, materiales que podamos pensar de una otra manera que fueron pensadas durante todo este tiempo del proceso de construcciones, que lo que nos posibilita es dar vuelta a eso. Entonces llegamos a un 60 o 65% del presupuesto destinado a mano de obra y solamente un 30 o 35% destinado a materiales. Entonces estamos dando más trabajo a nuestra gente y al mismo tiempo estamos haciendo este ahorro de energía. Eso para nosotros es este manifiesto, eso es lo que estamos contando con cada ladrillo o con cada cascote que ponemos en nuestras obras.
las palabras del arquitecto están escritas con piedra y no admiten un doble discurso, no admiten una doble... se vuelve muy patente la mentira, se vuelve muy... queda muy expuesta una mentira, ¿verdad? Y entonces ese discurso, ese poder decir, nos interesa nuestro lugar, nos interesa el medio ambiente, nos interesa nuestra gente, la capacidad de hacer, nos interesa nuestra cultura, queremos precisamente alcanzar un estadio extraordinario en nuestra condición local para que eso signifique una aportación universal. De eso se trata cuando gastamos los lápices intentando depositar en cada ladrillo, en cada fragmento de materia, una posibilidad de comunicarnos y de contagiar y de contarle a la gente acerca de lo que nos interesa para vivir mejor, para que entre todos estemos mejor, etc. ¿Qué es la arquitectura? Esa es como que la pregunta obligada que hacen a un arquitecto. Definir la arquitectura es una cosa tan difícil como definir la música o definir otras cosas. Te contaba que los arquitectos hacemos maquetas. Generalmente estamos acostumbrados a hacer maquetas con cartones, con isopor. Pero como yo tenía a disposición tanto material en la carpintería, mis pretensiones eran hacer maquetas con el material que tenía en enorme cantidad, saldos, restos, de hermosas maderas. Entonces empecé a tratar de hacer maquetas con estas cosas y empecé a encontrar la dificultad de poder ensamblarlas, de que la cola era insuficiente para el peso que tenían las maderas que yo tenía disponible en la carpintería. Me empecé a dar cuenta que tenía que armar proyectos con los cuales ensamblar esas piezas de madera ya tenían que regirse por la gravedad. Y así fui un poco haciendo estas maquetas que yo le llamo maquetas de gravedad, no es que eso esté definido en ningún libro, porque son todas maquetas que tienen un cierto peso. Y hasta ahora sigo haciendo estas maquetas de gravedad para Texo un poco, es lo que sé hacer, es lo que vine desarrollando, es lo que con todo el equipo seguimos haciendo. De lo que a mí ahora me gusta hablar es del otro trabajo, ¿verdad? El trabajo de la cámara oscura, el trabajo un poco no material. Y yo pienso que la estructura, la materia, verdaderamente no son trascendentes, o sea, no solucionan completamente el problema cultural actual. Me refiero a que estamos ante una cultura digital y bueno, cuando se producen estos cambios de paradigma, se producen crisis y lo que hacemos es resistirnos a la crisis, decir que es una cultura virtual, de que lo material es lo que vale y seguimos produciendo proyectos que tienen que ver con un mundo que ya está dejando de ser. En muchos de los proyectos de la oficina, no en todos, ¿verdad? Pero en muchos sí,
tratamos de que eso que se hace o que se proyecta o que se plantea para cierta situación o cierto cliente o cierta organización no quede ahí, sino que tenga la posibilidad de insertarse en la sociedad en diferentes niveles, que no solamente me afecte a mí, no sé, a la persona que pide un trabajo o que tiene ganas de hacer algo, sino que abarca la mayor cantidad de gente y que eso tenga un impacto mucho más amplio de lo que a buenas y primeras parece que tiene, digamos. O sea, que tenga una consecuencia que nos llegue a la mayor cantidad de personas como parte de una sociedad. Bueno, el tema de la atención, el tema de que parte de la gravedad, tiene que ver con llevar al límite las cosas, ¿verdad? Con una actitud de vencer eso de que estamos acostumbrados a ver. Este tema de Texo comienza a trabajar con el tema de la atención, porque es una nueva investigación que creo que estamos abriendo, que tiene que ver con la propuesta de una arquitectura elástica, de una estructura elástica, algo que uno pueda, por decir así, moldearla con la mano. Algo que diga, bueno, a ver hasta dónde va la posibilidad de este material, de la madera. Y fue muy interesante, ¿no? Porque a medida que íbamos cargando las tablas, esto se iba rigidizando, ¿verdad? Pero llegó cierto momento que sobrepasó ese límite que es el que estábamos queriendo provocar, que era un flan, porque la cosa se deformaba, empezó a tener la inercia, el peso de las tablas que cargamos. Y bueno, eso fue lo que buscábamos, porque lo que importa un poco es más la función que la estética. Y así surge ese trabajo para Texo. Las cosas no están orquestadas o, digamos, organizadas tal vez culturalmente para esto, ¿verdad? Pero sí queremos ir por ese camino, sí queremos hacer algo salir de lo efímero, sino hacer algo que perdure y que construya, que sea una idea que quede y que nos alimente en muchos sentidos como sociedad. La obra de Texo es un manifiesto a partir del cual expresamos esa fusión entre arte y arquitectura de forma más directa, digamos. Se consume mucho, se desecha mucho. La población mundial crece cada vez. Tenemos más gente en el mismo espacio. Más gente significa más basura, más contaminación, menos lugar, más desigualdad en muchos casos. Entonces la operación es inversa para nosotros a lo que hacíamos antes o a lo que se hacía antes. Antes, a la hora de diseñar o de proponer, hacíamos el proyecto y a partir de lo que nos dictaba el proyecto elegíamos los materiales y sus dimensiones. Hoy es al revés. Hoy vemos qué tenemos y qué medidas tienen, qué es lo que está desechado y a partir de ahí empieza nuestro proceso de diseño, digamos. Resulta que el paradigma de este momento es un poco la preservación de nuestro hábitat. Cuando me refiero al hábitat, me refiero al planeta. Ese es nuestro contexto. Entonces,
entonces todo lo que hagamos o todo lo que hacemos a partir de esa dimensión, ¿verdad? La palabra clave para mí es oportunidad, porque nos dieron total libertad de elegir o material o forma de representación o de utilización de ese material, y ahí empezó realmente la primera investigación, exploración, ver qué podíamos hacer y por qué. Y sobre todo manifestar el poder utilizar o reutilizar materiales que son de desecho. Entonces nos fuimos a una fábrica. Fuimos al cementerio. Es extremadamente ilustrativo el nombre. Claro. Son vidrios que están todos apilados, sucios. Muertos. Son piezas muertas. Pero son muertos que no se pueden enterrar. Y entonces esa fue la primera decisión. Vayamos al elemento que de alguna manera tiene menor retorno, menor posibilidad de uso, y otorguémosle una nueva condición de valoración. No a partir simplemente del diseño que pueda surgir, sino a partir del mensaje. Entonces el proceso de diseño también es un poco, como decía Luis, atípico. Encontramos el material, encontramos esa forma de material con esa medida. Cuando teníamos el volumen de vidrio, elegimos ese tipo de pieza. A partir de ahí empezó el diseño, el que sería el diseño final de lo expuesto en el texto. Recurrimos a un calculista amigo y nos dijo: no tengo ningún programa que pueda calcular vidrio, porque normalmente el vidrio es un cerramiento, no es estructura. Entonces la única alternativa que teníamos era de probar in situ. Probar in situ era probar en texto, y probar en texto era probar 2 días antes de la exposición. Cualquier error, eso es como cuando te jugás todo, doble o nada. Cuando tenemos esta idea de que el escenario nuestro es el mundo, es el planeta, si nosotros entre todos no somos capaces de fortalecernos, de ayudarnos a crecer y de sostenernos como humanidad, todos estos experimentos finalmente terminan siendo juegos de vanidades, ¿verdad? Y esa parte la verdad no nos interesa. Y entonces eso también fue parte del manifiesto para nosotros, ¿verdad? Independientemente del objeto que se pueda apreciar ahí, todo ese proceso es para nosotros valiosísimo.